Contemplo en éxtasis el ocaso solar sobre el horizonte del Atlántico. Enseguida afloran los recuerdos de este viaje para conocer el marco de Jerez y degustar sus apreciados vinos. El descubrimiento de las complejas sensaciones impone un brindis. Nuevos colores, aromas y sabores que permanecen ya en nuestra memoria sensorial. El mar y el sol confieren su carácter singular a estos vinos. Humedades marinas para ayudar a la maduración de las uvas y crear microclimas en las bodegas necesarios para la crianza bajo velo de flor. Atento y con los sentidos en acción, admiro la ceremonia de su cata, seducido por sus dorados pajizos, irisaciones verdosas, caobas y topacios, embriagado con sus almendrados y avellanados, embelesado con sus aterciopeladas texturas. Y recuerdo al final su participación en un sinfín de sugerentes preparaciones gastronómicas que se ofrecen como un espectáculo de fusiones de colores, aromas y sabores. Les invito a nuestro viaje para conocer los vinos de Jerez. No se lo pierdan. En el noroeste de la provincia de Cádiz se encuentra el marco de producción de los vinos de la denominación de origen. Iniciamos el viaje en Jerez. Admiramos sus murallas y su alcázar. Nos comentan su historia desde los fenicios, romanos y árabes hasta la colegiata del siglo XVIII. Al oeste el océano Atlántico y al norte el río Guadalquivir. Paseamos por Sanlúcar de Barrameda, vemos su castillo medieval, nos cuentan su origen tarteso y nos perdemos en su barrio bajo, sus iglesias y palacios. Al sur el río Guadalete y el puerto de Santa María. Su papel fundamental en el descubrimiento de América está presente en nuestra conversación ante sus monumentos y su plaza de toros. En el triángulo que forman las tres ciudades se encuentran los pagos que tradicionalmente configuran el Jerez superior. Los pagos son viñas con suelos y mesoclimas homogéneos, delimitadas por accidentes topográficos. Las características de los vinos de Jerez vienen determinadas por diversos factores. Nos adentramos en la importancia del suelo y del clima. Los viñedos se extienden por las suaves lomas de tierras albarizas. Un clima meridional cálido influido por el Atlántico va a favorecer el desarrollo de las plantas. En los calurosos veranos los vientos de poniente aportan la humedad marítima necesaria para el suelo y la vid. De madrugada el rocío o blandura riega la planta. Durante el día las uvas pueden afrontar así las altas temperaturas. Precisamente en los meses de julio y agosto las uvas van desarrollándose y madurando. La espesa trama de follaje protege a los racimos de los rigores del calor. Las variedades blancas, palomino fino, palomino de Jerez, Pedro Ximénez y moscatel van completando su ciclo vegetativo. Las hojas las protegen de la luz solar directa. Los grandes racimos a la sombra y con el reflejo de las blancas tierras albarizas alcanzarán su punto óptimo de madurez. Es imposible resumir tan brevemente la vida del vino de Jerez, un vino con marcado espíritu viajero. Da la vuelta al mundo con Magallanes y se exporta desde hace siglos a Europa y América. Su historia comercial determina el crecimiento económico y social de las ciudades del marco de producción. Podemos recorrer sus calles y descubrir por el aroma las innumerables bodegas que configuran un urbanismo singular. Retrocedemos en el tiempo al inicio del siglo XX, cuando miles de trabajadores intervenían en la elaboración de los prestigiosos caldos. Eran otros tiempos, ahora se han mecanizado muchas tareas. En 1885 se pone en funcionamiento la línea férrea de Jerez a el puerto de Santa María. Durante el siglo XIX se consolidan las exportaciones y siguen llegando inversiones inglesas y los capitales de regreso tras la independencia de las colonias americanas. Continuamos nuestro paseo por emparradas calles que protegen del calor los muros de las bodegas. Y llegamos al Jerez moderno, bullicioso, vitalista y desarrollado. Primera semana de septiembre. Al amanecer la cuadrilla comienza a vendimiar. El escobajo verde de la vid se ha vuelto oscuro y la uva se rinde, es decir, está blanda y dulce. Es el momento. La corta se hace con navaja o tijera y los grandes racimos de uvas maduras se van colocando en cajas de plástico.
El vendimiador cuida no limpiar el polvillo que recubre las uvas o pruina. Sabe que contiene las levaduras necesarias para la fermentación del mosto. El grado de maduración de la uva se va analizando diariamente desde la segunda semana de agosto en los diversos puntos del viñedo del Marco. La Estación de Viticultura y Enología, la Estación Experimental Rancho de la Merced y el Consejo Regulador, tras estos análisis, determinan la fecha de inicio de la vendimia. Los capataces aportan su gran experiencia y conocimiento para organizar la vendimia por sectores de viñedos, donde se puede recoger la uva el mismo día. Las cajas de plástico son de 15 kilos de capacidad con el fin de evitar la acumulación de pesos que pudieran dañar el fruto. La caña señala el botijo de agua fresca. Se va desplazando y acompañando a los vendimiadores en su dura tarea. Las cajas se cargan en camiones y en la misma mañana llegan al centro de vinificación. Así, en perfecto estado sanitario, secas y con el polvillo o pruina que las cubre, están preparadas para iniciar el proceso de obtención del mosto. Se selecciona a mano y se eliminan los escobajos, hojas y racimos en malas condiciones. Pasan a máquinas de estrujado suave que facilitan la apertura del grano. En las prensas horizontales neumáticas con suaves presiones se obtiene el mosto de yema, que representa un rendimiento del 70%. Solo este mosto de yema se utiliza para la crianza de los vinos de Jerez. El mosto en depósitos de acero inoxidable por acción de las levaduras fermenta de forma tumultuosa, entre 4 y 7 días. Se desprenden burbujas de anhídrido carbónico y más del 90% del azúcar de la uva se convierte en alcohol etílico. Con la temperatura controlada, los aromas se mantienen y se inicia una segunda fermentación de forma más lenta. Por San Andrés, el mosto vino es. El 30 de noviembre, fecha del santo, los mostos van terminando su fermentación. A principio de diciembre, los vinos jóvenes tienen sus características definidas para su primera clasificación. Mediante cata solo con la nariz se clasifican los vinos jóvenes. Se determina así el tipo de crianza que seguirán. Para manzanillas finos y amontillados, los que son muy finos a la nariz y con los aromas adecuados. Los vinos jóvenes, que tienen más cuerpo, se marcan y clasifican para destinarlos a olorosos. La bodega El Toro es como las tradicionales de Sanlúcar, un patio interior donde se hacían todas las labores, conectado a las naves de crianza con la tranquilidad y la renovación de aire que necesita la manzanilla. En Sanlúcar de Barrameda se elaboran las manzanillas con denominación de origen. En la bodega La Arboledilla intentamos conocer los factores que determinan sus características diferenciadoras. En el primer tercio del siglo XIX se inicia la crianza de vinos bajo velo de flor, finos y manzanillas. Se requieren unas condiciones de temperatura y aireación distintas a las utilizadas hasta entonces para elaborar olorosos. Se construyen nuevas bodegas, conocidas como catedrales, de fisonomía especial y concebidas exclusivamente para su función, crear un microclima que permita la vida de las levaduras del velo de flor. La bodega catedral es un edificio con una cubierta muy alta, esta de 12,5 metros, soportada por columnas y arquerías. Permite así una gran cámara de aire aislante entre las botas y el tejado, que ayuda a estabilizar la temperatura. Las lamas y los ladrillos de las ventanas están orientados hacia arriba. La fresca brisa marina de la mañana y los vientos de poniente entran y, como el aire frío es más pesado que el caliente, crean una corriente que renueva el aire y refresca la temperatura interior. La crianza de la manzanilla se hace por el sistema tradicional de solera criaderas, que en Sanlúcar llaman sistema de clases. Muy separadas del techo, las botas se alinean en hileras de 3 alturas. La llamada solera es la más cercana al suelo. La más alta es la segunda criadera o clase. En ella se encuentra el vino con menor tiempo de crianza. Recordemos que el vino joven clasificado para manzanilla se encabeza con aguardiente de vino hasta los 15 grados, que llaman de sobretabla. Para darle crianza hay que ir dejando hueco en la segunda criadera. La manzanilla que sale al mercado se saca de la solera, que se repone con el de la primera criadera.
La bota superior, segunda criadera, servirá para reponer el de primera criadera y esta para reponer las sacas de la solera. En la bota, la crianza biológica de la manzanilla ocurre bajo el velo de flor. Este velo está formado por las cepas de diversas levaduras de la especie Saccharomyces que pueden vivir sobre la superficie del vino. No solo impiden su contacto con el aire y por tanto su oxidación, sino que le confieren su aroma característico. La bota de roble americano de 600 litros se llena en sus 5/6 partes. Siempre permanece 1/3 como solera. La crianza biológica y las levaduras se desarrollan de manera óptima a unos 18 grados centígrados, la temperatura de la primavera y del otoño, temperatura que se intenta mantener en verano aireando con los riegos periódicos de los suelos. Las levaduras del velo de flor son muy importantes en el envejecimiento de la manzanilla, ya que le confieren su carácter y sus aromas. El proceso de envejecimiento de la manzanilla tiene que durar como mínimo 3 años. Sin dañar el velo de flor, el venenciador ha introducido en la bota la venencia. En medio del silencio de la bodega, concentrado, con sus sentidos en acción, inicia la ceremonia de la cata de la manzanilla. Con la vista y su olfato va percibiendo y evaluando las características organolépticas. Ha llegado el momento de deleitarse con la degustación de la manzanilla, observándola. Su caída en la copa, su color amarillo pajizo con reflejos verdosos, transparente, limpia, brillante. La manzanilla es un vino de color oro pajizo, pálido, limpio y transparente. Esa transparencia que le da la permanencia en flor, que hace que no tenga ningún toque oxidativo, ese toque de crianza que le dan a los vinos, las bodegas de Sanlúcar, pues ese toque natural. En nariz es punzante, tiene toques amargos, almendrados, yo diría incluso que algo de manzana, toque de manzana. Y ese toque de fondo que le da su nombre de camomila. La camomila es el nombre de manzanilla en griego y entonces de ahí viene el nombre de la manzanilla, ¿no? Después, en boca es suave, ligera, armoniosa. En la armonía de esa gran variedad de matices que tiene, ¿no? Esos matices salados, esos matices amargos, de almendra amarga, esos amargues frutales de la manzana, ese toque ligero, sutil de camomila, todo eso perfectamente conjuntado. Hace que la manzanilla sea un vino armoniosamente amargo y ligeramente salado. ¿Quién se atreve a dar pautas de consumo de esta manzanilla tan preciada? Tal vez 2 ideas, su perfecto maridaje con mariscos y pescados y la recomendación de servirla en catavinos entre 7 y 9 grados centígrados para sacar el máximo partido de su complejidad de aromas y sabores. Lo demás a su gusto. Lo cierto es que me resultan inolvidables las sensaciones de su degustación junto al mar de Sanlúcar, extasiándome con la puesta de sol, las transparencias y los juegos de colores, el matiz de su sabor salado acentuado por los aromas marinos de la brisa. La nota floral de camomila me introduce en un jardín con la manzana de la tentación ofreciéndose voluptuosamente. El sol se va ocultando en el horizonte, dejando hacer. Hay una gran variedad de tipos de vinos amparados por la denominación de origen. Tal riqueza solo puede conocerse con una sistemática cata dirigida por un entendido, o tal vez con una visita a las diversas bodegas del Marco de Jerez. Pero sí, nos adentramos en el conocimiento de los vinos finos. Recordemos que el vino joven clasificado para crianza como fino se encabeza con aguardiente de vino hasta los 15 grados y medio de alcohol. Después tiene que envejecer hasta 3 años por el sistema de solera criaderas. Bodegas monumentales de reciente construcción, idóneas para crear el microclima y el hábitat necesario para efectuar la crianza bajo velo de flor. La Internacional y la Mezquita en Jerez responden a un novedoso planteamiento arquitectónico. La función es esencial, pero también cuentan la gran amplitud y los elementos estéticos.
En el puerto de Santa María visitamos las clásicas bodegas catedrales, La Palma y San José. Buscando descubrir los secretos de la crianza del vino fino, nos adentramos en grandiosos espacios por la calle central o crujía. Las andanas de solera criaderas aparecen en perfecta organización a cada lado de las calles. Esta andana tiene 3 hileras de botas. La más próxima al suelo, la solera, es la que contiene el vino fino más envejecido. De ella se hacen las sacas para embotellar. El vino fino hace su crianza en sistema de solera criaderas, bajo el velo de flor, durante 3 años como mínimo. En esta bota transparente de la bodega de San Pedro podemos ver la cámara de aire que existe por encima del vino. Aire necesario para la vida de las levaduras que se forman y que flotan por encima de la superficie del vino fino, aislándolo. El proceso es una crianza biológica por la acción de las levaduras sobre el alcohol. Las cepas de la especie Saccharomyces van nutriéndose de los componentes del vino, transformándolo y modificando sus características organolépticas, aromas y sabores. Cada cepa de levadura no solo resiste más o menos los cambios de la temperatura, sino que produce distintos aromas. Esto es fundamental. Al parecer, es la Saccharomyces beticus la responsable de las cualidades de los vinos finos. Renovación del aire, emparrados que evitan el calor, control de temperatura y humedad, respeto al hábitat de las telarañas y mariposas, riegos periódicos. El Departamento de Investigación de la bodega mantiene el microclima más adecuado para que vivan las cepas de levaduras que habitan en sus botas de vino fino. En la grandiosa bodega internacional, con una calle central o crujía de medio kilómetro, asistimos a la operación tirada de la venencia. Es un control habitual que realiza periódicamente el enólogo. El ayudante con la venencia saca una muestra de las botas de la hilera superior, donde se encuentran los vinos con menor tiempo de crianza. Lanza la venencia al enólogo, que hace una cata, solo de nariz, y comprueba la evolución de la maduración del vino. Mi trabajo consiste en hacer un seguimiento de los vinos que están en esta bodega, tanto en crianza biológica como en crianza no biológica, con el objeto de detectar posibles alteraciones y enfermedades antes de pasar a sus distintas criaderas, para ser embotellado en perfectas condiciones. 2 o 3 veces al año el vino fino que se va a embotellar para su consumo se extrae de la solera. Siempre se deja una parte en la bota. La saca se reemplaza con la misma cantidad de vino de la primera criadera. Y esta con el de la segunda criadera. Este sistema de saca y trasiego se conoce por el nombre de corrida de escalas. Hoy en día se hace mecánicamente, pero hasta hace poco se hacía con jarra y canoa. En la bodega de San Pedro, jarras y canoas están preparadas como si se acabasen de utilizar. Asistimos al trasiego tradicional. Un experto se dispone a trasegar de la segunda criadera a la primera. La ejecución es compleja, precisa cuidado, tiempo y primor. Llena la jarra con el vino procedente de la segunda criadera. Lo vierte suavemente en la canoa. Esta termina en un rociador con orificios laterales muy pequeños. El vino sale pulverizado. No daña el velo de flor ni remueve la madre o los fondos de la bota. El fino de la solera está listo para su degustación. Conozcamos sus cualidades y características organolépticas. Bien, este es el fino del puerto de Santa María. Es como están viendo, es un vino ligero, de un tono amarillo pálido, con reflejos verdosos, que es fundamental de una buena crianza, con unas notas que recuerdan a la almendra, muy poco ácido, y en definitiva con un aroma característico, que es el aroma de los vinos finos de Jerez en general, y en este caso del puerto en particular. Por eso a mí me gusta, cuando tengo que describirlo, ponerle un calificativo que a mí me parece mantecoso.
porque yo no creo que exista una palabra para definir mejor, por una parte, la ligereza y por otra parte, la delicadeza del propio vino. Entonces, esto, fino de Jerez, fino del Puerto, Antecosa. El vino fino vemos como realmente tiene un color dorado pajizo. Es un vino realmente transparente, muy pálido, que nos produce también una sensación de frescor. El aroma destaca porque punza, es punzante a la nariz, y eso se debe es característico del velo de flor. Todos los vinos que durante años han estado envejeciendo bajo un velo constante, permanente, un velo de calidad, tienen un aroma punzante muy suave. En la boca resulta totalmente seco, produce una sensación de frescor y realmente tiene un retrogusto. Por vía retronasal nos produce un aroma almendrado que es muy característico de los vinos finos que han estado envejecidos bajo velo de flor. Recomiendan que el vino fino se sirva en catavinos entre 7 y 9 grados centígrados para poder apreciar sus cualidades. Se funde en un maridaje perfecto con aperitivos, tapas, mariscos, moluscos y pescados. Si además en su degustación logramos un tranquilo rincón de la costa donde la brisa marina nos acaricie, dejemos entonces que nuestros sentidos se inunden de sensaciones y nuestra imaginación navegue por la mar de placeres. El amontillado de color ámbar, aroma punzante y avellanado, ligero y suave en boca, ha sufrido en una primera fase, como los finos, una crianza biológica bajo velo de flor. Después se encabeza con aguardiente de vino hasta 18 grados de alcohol y pasa por una crianza de oxidación como los olorosos. El resultado es un amontillado muy peculiar con atractivas características organolépticas. Esto es un amontillado muy viejo, de una vejez media próxima a los 60 años, que recuerda, como todos los amontillados, sus orígenes como fino por su crianza biológica y que ha sido sometido a un envejecimiento muy prolongado posterior al haber sido fino, sin el velo de flor. Consecuentemente evoluciona con las características que ahora hablaremos. En principio tendremos un color topacio bastante intenso. Este vino es un vino amontillado. Es un vino que vemos que tiene color ámbar. Hay distintas tonalidades de ámbar según el envejecimiento, y es un vino que tiene una parte de crianza bajo velo de flor y en un momento determinado se le destina por sus características a envejecer como oloroso. Con una característica de nariz muy avellanadas y con una boca muy llena y muy profunda debido a su prolongado envejecimiento en bota de roble americano, con unas características de boca de final muy seca, pero muy amplias. Nos recuerda el aroma claramente a la avellana, pero conserva también algún matiz suave de almendra de envejecimiento como fino. La boca es seco, totalmente seco. Y notamos ya la madera. El vino oloroso se nos muestra majestático con sus matices de color desde ámbar a caoba y sus aromas embriagadores. No es de extrañar que Shakespeare lo bebiera cotidianamente y lo citara en sus obras, no es para menos. El vino joven, que ha sido clasificado para oloroso, se encabeza con aguardiente de vino hasta los 18 grados de alcohol y pasa a su crianza en botas en contacto directo con el aire y con la madera. Las bodegas pueden ser más luminosas, bajas y calurosas que las dedicadas a la crianza del fino. El vino va sufriendo un lento proceso de oxidación que provoca el aire e interactúa con la madera de roble de la bota con la que está en contacto.
La crianza del oloroso se efectúa por el sistema de solera-criaderas. Es dinámico, pues se produce por el corrimiento de escalas de vinos de diferentes años. Los vinos menos envejecidos adquieren de esta forma las buenas cualidades de los vinos más viejos. Las cantidades que se sacan para comercializar son autorizadas por el Consejo Regulador. Se necesitan, por tanto, una gran reserva de criaderas. De la solera se extrae como máximo solamente un tercio. Todas las bodegas tienen lo que llaman su sacristía. Es donde se guardan las reliquias de la casa, las grandes joyas, botas con reservas centenarias de la realeza y de la aristocracia. Y donde las personalidades dejan sus firmas y confirman la calidad de los vinos de la denominación de origen Jerez. Vinos conocidos y apreciados universalmente desde hace cientos de años. Bodegas como Las Conchas, El Molino, de los Apóstoles, guardan tesoros solo para sibaritas. Adentrémonos sigilosamente y con los sentidos atentos para conocer sus cualidades. Esto es un oloroso muy viejo, de una vejez media superior a los 25 años, con características propias de lo que es un oloroso, un vino alcoholizado aproximadamente a 18 grados, que ha sido sometido a un envejecimiento en bota de roble americano por el sistema de soleras y criaderas, con un color topacio oscuro debido a su evolución oxidativa. En este vino oloroso notamos algo a simple vista claramente diferente. Es un vino con muchísimo más color. La tonalidad es caoba realmente, tiene algo de ámbar también. Es un vino con un olor que destaca su envejecimiento en madera. Con una nariz muy característica, con aroma punzante y almendrado, y con una boca muy llena y seca al mismo tiempo, con un balance aterciopelado muy bueno. En la boca es un vino totalmente seco, se nos inunda inmediatamente la boca y por vía retronasal de aromas tenemos una sensación realmente aromática, de ahí le viene ese nombre, de oloroso, y notamos con absoluta claridad el envejecimiento en roble. El amontillado servir en catavinos a unos 14 grados y los olorosos a unos 16 grados centígrados para apreciar su riqueza aromática. Amontillados para carnes blancas, pescado azul, embutidos, quesos curados. Olorosos para quesos azules, carnes rojas y caza. Pero lo mejor es probar y comparar hasta elegir una fusión de alimento y vino a su gusto. Nuestro recorrido por el Marco de Jerez es una sencilla introducción a los tipos de vinos más conocidos: manzanillas, finos, amontillados y olorosos. Quedan para otro viaje los Palo Cortado, Pale Cream y Pedro Ximénez. Y solo una sugerencia: el cream, obtenido a partir del oloroso, de aroma punzante, con cuerpo, dulzor y su textura aterciopelada, es ideal para tomar con postres, chocolates y repostería. Pero ¿por qué poner límites a los sentidos? Todo es posible con imaginación. Conozcamos una muestra de la culinaria con los vinos de Jerez. Yo particularmente pienso que el uso del Jerez en este tipo de cocina es ideal. Quizás porque no hay que utilizar tantas cantidades como en otros vinos y el resultado final de aromas y sabores y que se queda, yo creo que pienso que no hay otro vino para estos platos. Sorpresa. La delicada carne del carabinero a la plancha con oloroso y gotas de naranja. Chupando su cabeza y absorbiendo su salsa empezamos a mirar al cielo. Seducción. Lomos de salmonetes con salsita de amontillado. Conjunción perfecta de lo marino con las notas avellanadas. Profundización. Calamarcitos rellenos de cebolla y jamón con salsa de fino y matiz de azafrán. Yuxtaposición de suaves brisas atlánticas.
Éxtasis, rollitos de solomillo rellenos de hongo y foie, salsa de pale cream y láminas de pera cocidas en fino. Fusión de esencias de tierra, animal y mar. Espectacular. Dulce despedida, helado de Pedro Ximénez, láminas de manzana caramelizadas, frutitas del bosque. Dulce conclusión. Volver, volver, volver.